Muy buenas noches, amados amigos, familia en la fe. Damos gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de estar una vez más en este día, miércoles 7 de agosto, para un estudio bíblico más del libro de Éxodo. Hoy estaremos iniciando el capítulo 27 del libro de Éxodo, donde vamos a hablar sobre el tabernáculo, el altar de las ofrendas y todo lo que tiene que ver con el mobiliario y para qué era utilizado todo esto. Es todo este capítulo 27, 28, estaremos hablando de estas cosas tan importantes para poder ir conociendo y sobre todo ir aprendiendo el significado espiritual que ello tiene para nosotros. Les invito, por lo tanto, que me acompañen a tener una oración en estos momentos. Amado Padre, te damos gracias porque en este día estamos aquí para aprender de tu palabra. Gracias porque tu amor y tu misericordia, que es grande, nos sostiene y nos ayuda. Hoy nos ponemos en tus brazos de amor y pedimos, Señor, que nos ayudes a poder aprender de tu palabra. Con gratitud nos abandonamos en tus manos y rogamos, Señor, que sea tu gracia sosteniéndonos en estos momentos. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, vamos a estar en estos días estudiando el libro de Éxodo, capítulo 27, y vamos a hablar sobre el altar de las ofrendas. Está en los primeros dos versículos, verso 1 y 2, cómo está constituida la estructura que compone el altar de bronce, la estructura, lo básico de la estructura de ese altar de bronce, que era el altar donde las ofrendas se ofrecían en sacrificio, el sacrificio para poder ser perdonados los pecados. Entonces, dice la palabra del Señor, 27, 1 y 2, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura.
Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Esta estructura está conformada de manera tal que podemos ver cómo Dios vuelve a mostrarnos la manera tan detallada en que Él instruye a Moisés para que junto con el pueblo de Israel hicieran este altar de bronce. La idea detrás de la palabra hebrea para altar esencialmente es un lugar de muerte. ¿Y por qué era un lugar de muerte? Bueno, porque ahí se hacían los sacrificios en donde la expiación del pecado se llevaba a cabo, y por lo tanto la consagración ante Dios era señalada a través de esta expiación, de este sacrificio, y por ello era tan importante, porque este era el único lugar de sacrificio en el santuario de Israel en los primeros días como nación. Después se hicieron los sacrificios en los lugares altos, los altares que se hacían de piedra, los altares que se edificaban ahí Dios determina que esto también pudiera ser hecho, pero la sangre del sacrificio tenía que ser untado en los cuernos durante la ceremonia de expiación, y sobre este altar los holocaustos u ofrendas quemadas serían puestas. Ahora, las libaciones serían derramadas a un lado y la sangre sería derramada sobre este. Por lo tanto, bajo el nuevo pacto, usted y yo tenemos un altar. Sí, tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo. ¿Por qué? Porque, hermanos, sabemos que nuestro altar, nuestro lugar de muerte, nuestro lugar de santidad es la cruz en donde Jesús murió por nuestros pecados. Y es ahí donde nosotros le seguimos al morir, porque a nosotros mismos tenemos que entregarnos en esa expiación de Jesús para que podamos vivir en su nombre. Por lo tanto, mis amigos, mis hermanos en la fe, sabemos que si nosotros no morimos a Cristo, entonces nuestra vida no va a ser una vida grata delante de Dios. Por lo tanto, tenemos que morir en Cristo Jesús para poder vivir para su gloria y para su honra. Ahora, nosotros tenemos que derramar nuestras vidas mismas en el altar. ¿Qué es el altar? Bueno, dice la palabra que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y vea usted lo que dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y mis amados hermanos, Pablo, cuando escribe esto a los Gálatas, dice algo muy interesante, porque él dice: pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el que en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces la cruz para Pablo era una figura del sacrificio de Cristo, pero también de su muerte al mundo. Y por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros hoy día tenemos este altar, que es nuestro sacrificio en Cristo Jesús. Y mis amados hermanos, un altar de madera, de acacia, dice, lo cubrirá de bronce. El altar tenía la forma como la estructura de una caja, y debido a que, mis hermanos, estaba cubierto de bronce, podía soportar altas temperaturas. ¿Por qué? Porque el altar tenía 7 pies, que son más o menos 6 pulgadas, o 2.5 metros de superficie, y 4 pies, o sea, 1.5 metros de alto, y sabemos que esto era para que allí el sacrificio fuera quemado. Ahora, por años, los lados de este altar eran de bronce suave y brillante, pero si vemos más adelante, cuando lleguemos al capítulo 16 de Números, vamos a encontrar que se describe la rebelión de Coré allí, y allí en esa rebelión de Coré se retó
el liderazgo de Moisés. Entonces Moisés dice: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Dice Números 16:3: ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y Dios, a través de la acción que Él hace, que a algunos les parece demasiado duro, pero Dios está confirmando el liderazgo de Moisés, y juzgó a Coré y a sus seguidores, haciendo que el suelo se abriera, ¿sí?, y tragara a todos los rebeldes con Coré. ¿Sí? Fueron tragados por la tierra misma, dice la palabra del Señor. Y después que esto sucede, vea usted, Dios ordena a los sacerdotes a tomar los contenedores de bronce de incienso, y los que tenía Coré, estos contenedores de bronce de incienso que tenía Coré y sus seguidores, para que los martillaran hasta que quedaran planos. Y con estos pedazos de bronce, por decirlo, plancha de bronce, entonces fueron cubiertos el altar de las ofrendas quemadas con ellos, en recuerdo para los hijos de Israel. Y Dios entonces ordena esto, y es de allí en adelante, inmediatamente de allí en adelante, cada vez que alguien llegaba al altar de las ofrendas quemadas, ellos iban a notar lo tosco del acabado del bronce martillado, y entonces esto yo creo que le recordaba a la rebelión de Coré al pueblo de Israel, y del juicio de Dios en contra de él y de aquellos que le siguieron, y cómo fueron tragados por la tierra. Esto fue un recordatorio bastante fuerte, pero a la vez que desmotivaba a que el pueblo se siguiera rebelando en contra de Dios y en este caso de sus líderes de aquel momento. Hoy, ¿qué tenemos nosotros que aprender de ello? Bueno, que las rebeliones en contra de Dios, o que hacemos a veces, podemos hacer, o que intentamos hacer en contra de los líderes, es rebelión en contra de Dios, y que no será pasado en alto. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta lo que le pasó a Coré y a todos sus seguidores junto con su familia. Ellos estaban en un lugar privilegiado, pero no les gustó ese lugar, querían algo más, la ambición y el deseo de ser más, de ser personas con más poder, con más autoridad dentro del pueblo, los incita a rebelarse en contra de Dios. Ahora, Dios le dice a Moisés: harás cuernos en sus 4 esquinas. ¿Por qué tenía que haber cuernos en el altar? Bueno, para que el altar pudiera alcanzar hacia todas las direcciones, porque los cuernos se les consideraba en aquel momento, como se les sigue considerando en estos tiempos, una demostración de fuerza y poder. Por eso tenía que estar en las 4 esquinas. Era la fuerza y el poder de Dios gobernando en todo el mundo. Los 4 puntos cardinales estaban representados aquí, y en los sacrificios la sangre de expiación era aplicada en cada cuerno. Los cuernos eran para amarrar, ahí se amarraban los animales que se sacrificaban, y en estos los animales eran puestos para ser sacrificados, y se da significado entonces con ello al poder del sacerdocio de Cristo, y estaba representado allá para que pudiésemos recordar, o el pueblo pudiese saber que el poder del sacrificio limpiaba de pecados a la nación de Israel. Por eso Israel era considerada una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Ahora, también se les ponen accesorios para el altar, y estos accesorios son unos accesorios que vienen a conformar parte del altar. Dice la palabra: harás también, desde los versos 3 al 8, harás también calderos para recoger la ceniza, y sus paletas
sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce, y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar, abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tabla de la madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Los calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfillos, sus braseros. Estos utensilios, cada uno de ellos, fueron utilizados para la preparación de la ofrenda a Dios. Y mis hermanos, pero también eran utensilios que se utilizaban para poder mantener limpio el altar en donde se ofrecían estos sacrificios. Por lo tanto, cada uno era especialmente hecho para el tabernáculo, dedicado para el tabernáculo, y eran de bronce, y cada uno de ellos era apartado para la obra del tabernáculo. Por lo tanto, los calderos eran para poner las cenizas mojadas. Cuando se removía el centro del altar con paletas, toda la ceniza que estaba allí, que obvio era mojada por la sangre que se derramaba, tenía que ser también retirada. Tazones. Los tazones eran especialmente para que se recogiera la sangre de los animales muertos a un lado del altar para ser rociado en la base del altar. ¿Para qué servían los garfios? Bueno, los garfios eran como los tenedores de 3 dientes para colocar el sacrificio o retraer la porción del sacerdote. O sea, de ahí se tomaba, con los garfios se tomaba y se sacaba la porción que le tocaba al sacerdote. Por lo tanto, estos garfios también eran parte del altar. Y los braseros eran para que ahí se pusiera el fuego del altar del incienso hacia el lugar santo, y todo esto era parte de un tabernáculo que era en preparación y en ejecución de los sacrificios que Dios se ordenaba. Ahora, el enrejado de bronce de obra de rejilla que se menciona en la palabra de Dios, sin lugar a dudas, proveía de un piso, ¿sí?, para el altar, para que las cenizas y lo que quedaba de los restos quemados no cayeran a través de la obra de rejilla. El enrejado también tenía los anillos y las varas en lo cual el altar era cargado, y por lo tanto servía como un tipo de contenedor para que todo aquello que allá se sacrificaba se mantuviera allí y pudiera ser más fácil su limpieza de este altar. Si usted ha hecho alguna vez carne asada, hay asadores que contienen una base de lámina o de algo, y usted la retira y puede limpiar fácilmente toda la grasa, todo lo que cae allá, la ceniza, con más facilidad lo retira. El atrio y la entrada. Versos 9 al 15. Las cortinas para el perímetro del atrio están aquí mostradas. Dice: asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrás el atrio, cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado, sus 20 columnas y sus 20 basas. Serán de bronce los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortina de 50 codos. Sus columnas 10 con sus 10 basas, y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas de 3 con sus 3 basas, y al otro lado de 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Una cortina de lino fino delimitaba el atrio,
y era de color blanco. Proveía un área de 150 pies, es decir, 50 metros por 75 pies, 25 metros. La misma tienda, ocupada por un espacio de un quinceavo, es decir, cerca de 7% del área del atrio, mis amados hermanos, había mucho espacio. Por lo tanto, esa tienda, que ocupaba un espacio muy grande, tenía un propósito muy marcado. Se tenía 4 propósitos allí. Primero, era una barrera la cual impedía un acercamiento fuera de la ley. Es decir, era como algo que estaba impidiendo que se acercaran fuera de la ley, que todo el que se acercaba cumpliera con la ley de Dios. Pero era una protección también, porque esto mantenía alejado a los animales salvajes de este lugar. Además de ello, era una línea positiva de limitación entre el mundo y la santa presencia de Dios. Y un cuarto propósito que tenía bien definido era que a través de esta, que era la única entrada para acercarse a Dios. Y esto último es un símbolo de Cristo Jesús como la única puerta para llegar al Padre. Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Y no hay otro nombre dado a los hombres en que el ser humano pueda ser salvo, sino solamente Jesucristo hombre, dice la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, mis hermanos, Él nos protege, Él nos acerca a la presencia del Padre de Dios, y Él es el único por medio del cual podemos llegar y alcanzar misericordia para nuestras vidas. Sus 20 columnas y las 20 basas de bronce eran importantes, porque la cortina de lino, la cual rodeaba el atrio, estaba soportada por un sistema de columnas de bronce, 20 en el lado largo y 10 columnas en el lado corto del atrio. Esto tenía una forma rectangular con 3 pilares precisamente. No era un triángulo, no era un cuadrado, era un rectángulo básicamente, por lo que las medidas eran diferentes. Tenía 3 pilares en el lado de la entrada del tabernáculo. Cuando leemos en el libro de Éxodo 27, verso 18, que nos dice que las columnas tenían una altura de 7.5 pies, es decir, 2.5 metros. Estamos hablando, usted no sé si alcanza a ver las columnas de acá atrás, tienen más o menos esa altura de 2.5 metros más o menos, y cada una tenía una base de bronce y una base de plata, una pieza de plata en la parte superior, pero tenía un gancho de plata para colgar el lino, es decir, había un gancho donde el lino se agarraba y de ahí se podía usar como cortina, como un cortinero. Por lo tanto, mis amados hermanos, sabemos que esto nos ayuda a pensar que la gracia de Dios está siempre a nuestro lado. Él es nuestra columna fuerte en donde nosotros podemos sostenernos, en donde nosotros podemos esperar. Sea pues el Señor quien nos ayude y nos sostenga cada día. Que la gracia de nuestro Dios sea en nuestra vida. Vamos a concluir con este tiempo de estudio bíblico, y quisiera pedirles su comprensión. La próxima semana estaremos teniendo un asunto familiar bastante apremiante, por lo tanto, si tenemos la oportunidad, estaremos transmitiendo el estudio bíblico de los miércoles 14 de agosto, y si no, lo estaremos retomando posteriormente. Por lo tanto, quiero pedirle en el nombre del Señor que estén orando por nosotros como familia y que nos permitan seguir llegando a sus hogares. El Señor les bendiga, les ayude y les fortalezca cada día. Oramos en el nombre de Jesús. Amado Padre, te damos gracias y te pedimos que tu nombre sea glorificado en nuestra vida. Bendice a tu pueblo, ayúdanos, Señor, en cada día estar al frente de ti y buscar tu rostro. Confiamos en tu presencia y estamos seguros que tú estás con nosotros. Nos ponemos en tus manos y vaya hasta donde quiera que tu pueblo se encuentre, Señor, esta bendición que de tu palabra emana, y confiados y seguros estamos en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.